Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta semana, pues bueno, hemos visto un poquito de todo, ¿no? En general, bueno, pues los índices que analizamos pues han terminado mayoritariamente en verde. Había algunas excepciones, evidentemente. Sobre todo ha sido en Asia, donde en Asia, pues la situación que hemos tenido de cierta intranquilidad por parte de los mercados norteamericanos, bueno, pues en Asia ha afectado algo más. También algunas noticias más bien regionales, no tanto a nivel global, pues han afectado a esos mercados, ¿no? Asiáticos. Pero bueno, por lo general, bastante bien, con reacciones importantes, ¿no? Después de la semana pasada, ¿os acordáis que, bueno, más de uno se había asustado, ya llega el coco bajista, ¿no? Y había dicho, tranquilidad, tranquilidad, vamos a permitir, vamos a darle una semanita más a esto, vamos a darle una semana más. Tranquilo, no os pongáis nerviosos porque falla un día, falla una semana, ya toda la gente se echa la mano a la cabeza, más de uno ya piensa, como había una semana bajista, ya es momento de ponernos cortos. Bueno, no lo sé en qué. Bueno, yo basándome en el análisis técnico no veo por qué hay que ponerse bajista, pero bueno, estos son siempre las incongruencias que nunca entenderé de muchos que dicen ser analistas técnicos o que se basan en análisis técnico. Pero bueno, allá cada uno. A mí, yo, como ya sabéis, yo hablo de análisis técnico tal y como es. Y mis creencias y lo que yo crea, eso no importa para nada. Porque yo lo he dicho, no es que lo haya dicho ahora, lo he dicho meses atrás. Los índices norteamericanos o la renta variable norteamericana en general. ¿Me parece que está muy cara? Sí, cierto. Yo nunca he dicho lo contrario. Pero ¿qué os voy a decir? Si la tendencia alcista, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ponernos cortos o ponernos largos? Pues ponernos largos. Ponernos largos. Otra de mis grandes recomendaciones. Yo nunca compro en las crestas, en los máximos. Nunca compro. Yo no compraría aquí. Para nada. Yo esperaría una corrección importante en el Standard Poor's antes de entrar. Antes de entrar. Si estoy fuera. Si estoy dentro, pues incluso aprovecharía las correcciones para aumentar mi posición. Pero si no, yo lo que esperaría sería que corrigiera para ponerme largo. ¿Por qué? Porque de momento en el momento que hay una corrección va a afectar a corto plazo, pero no va a afectar a la tendencia de medio plazo, que es la que nos fijamos los analistas técnicos. Y ya no quiero contar a largo plazo, porque el gráfico del Standard Poor's 500 es un gráfico en el que nos deja clarísimamente cuál es la tendencia. La tendencia es largo, medio plazo, incluso podríamos decir que incluso en el corto plazo, tal como nos demuestra esta semana, pues es alcista. Entonces, por tanto, no hay por qué pensar que esto hay momento de ponernos cortos. Nos pondremos cortos cuando esto cambie la tendencia o realmente muestre síntomas de debilitamiento. Y de momento, pues bueno, se mantiene, está manteniendo el pulso. Esta semana pues lo veíamos, ese cierre en 2.362,72 con una subida de un 0,80%. Bueno, una subida importante, ¿no? Bastante importante, a pesar de que empezó con hueco bajista y lo ha anulado. Aquí lo ha anulado perfectamente. Fijaros, aquí es la apertura del Standard Poor's, es con hueco bajista. Mala señal hubiera sido que no lo hubiera anulado, pero lo ha anulado. ¿Y esto qué significa cuando se anula un hueco? Pues que desde luego el coco de momento no ha aparecido. Y yo lo he dicho en más de una ocasión. Y a lo largo de 2016 insistí muchísimas ocasiones. Cuando llegue el coco bajista no duda. Cuando aparezca, esto se aparece por aquí, esta zona, nos venimos abajo, nos venimos de cabeza en vertical, nos venimos abajo. Cuando aparezca. Esto no van a dudar, no van a dudar. Nunca han dudado. Nunca han dudado los osos. Cuando dudan es porque realmente estamos ante pequeñas correcciones. Hay que tener mucho cuidado. Esto es una pequeña corrección. Esto es una pequeña corrección. Fijaros, aquí incluso hay una buena sacudida. Una buena sacudida. Y mirar en qué acabó. En un doble suelo. En un doble suelo. Hay que tener eso muy en cuenta. Muy en cuenta. Por tanto, el Standard Poor's 500 es claramente alcista. Si yo me cojo un gráfico mensual, pues fijaros, es que este mes marcaba ese máximo en los 2401. Este mes de marzo. ¿Vale? Fenomenal. Es que la está haciendo muy bien. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que puede haber síntomas de debilitamiento? Pues claro, fijaros si tenemos en esta subida, tenemos aquí velas negras. Son meses negativos. Y sin embargo, ¿cómo fue la tendencia? Bueno, lo voy a subir. Lo voy a subir. Fijaros. Mirad. Ahí está vela negativa. ¿Nos ponemos cortos? Seguramente más de uno se puso. O sea, arriba. Otro me abajo. Más de uno se pondría corto. Segurísimo. Arriba otra vez. Otra vez. Vela mensual, bajista, clarísima. Más de uno se pondría corto. Otra vez, hacia arriba. Y cada vez que se ponen bajistas, cada vez que le salta el stop loss. Así de claro. Ahí ya está yendo. Por tanto, cuidadito. Fijaros, aquí tenemos incluso una buena sacudida. Y mirad luego esta gran vela. Esta gran vela
hizo saltar por el aire muchísimo estos lots de posiciones cortas. Hay que tener siempre mucho cuidado. Por esto son correcciones de corto plazo. Son de corrección, ya os digo, de cortito plazo. No estamos hablando de medio plazo. La tendencia de medio plazo está clarísimamente alcista, la tendencia de largo plazo es alcista y en el corto plazo pues no estamos viendo tampoco nada del otro mundo. Mirad, este gráfico diario. Uy, perdonad. Mirad, aquí tenemos una secuencia. De momento está aguantando bien. De momento, bueno, pues podríamos decir, bueno, a lo mejor en el corto plazo podríamos tener una tendencia cortita digamos, de corrección, ¿no? Bueno, sí, podríamos darla por buena. Pero eso realmente tendría que venir confirmado por el gráfico semanal. Y mientras no venga confirmado por el gráfico semanal, para mí no hay por qué ponerse nervioso realmente. Claro, es que pensar que hace unas pocas semanas que estábamos en los 2400 puntos, como hemos visto. Era la vela mensual. Este mes de marzo, ¿eh? Este mes de marzo, que no estoy hablando de hace un mes, hace 2 meses, ¿no? Este mismo mes. Con lo cual, oye, es increíble. ¿Quién iba a decir que el Standard Poor's iba a llegar a los 2400? ¿Quién lo iba a decir? ¿Eh? ¿Quién lo iba a decir? Yo todavía me acuerdo, y como ya sabréis más de uno, cuando a mí, más de uno que se había puesto bajista además, me criticaba. Me criticaba porque cuando estábamos sobre esta zona de los 2180 puntos, había quien decía que ya habíamos hecho un techo y que esto se iba a venir, perdón, se iba a venir abajo, ¿no? Bueno, pues no, fijaros, sobre la zona 2180 era cuando me estaban, venga, RQTR, y mira que consiguieron una pequeña corrección. Eso fue lo que consiguieron, una pequeña corrección. Mirad, 2401 puntos. Y decían que esto era ya el fin del mundo. Era el fin del mundo. Bueno, pues no. Pues fijaros, realmente, eso es lo que tenéis que tener muy en cuenta. Así que de momento, fenomenal, fantástico para el SP500, muy bien. Vámonos al Nasdaq. Bueno, el Nasdaq sí que es ya la rehostia. Increíble. Por tercera semana consecutiva, marcando nuevo máximo histórico. En esta ocasión, bueno, pues en principio ha cerrado en esos 5.436 con 232. Y el máximo, nuevo máximo histórico, está en los 5.451 con 497. Ya digo, 3 semanas consecutivas. Subida semanal, un 1,85%. La verdad que queréis que os diga. ¿Esto qué os parece? ¿Qué os parece? El nada está muy fuerte, ya lo vengo diciendo, está mucho más fuerte que el Standard Poor's 500. Se ha cambiado un poco el rol, ¿no? El rol el año pasado era el Standard Poor's 500 que iba más o menos bien. El nada, es verdad que el nada venía bastante atrasado, incluso luego el nada le recortó bastante, pero bueno, este 2017 el nada está totalmente devocado, ¿no? Con muchísima fuerza. Prueba de ello es que este 2017 lleva una subida, este 2017 en 3 meses ha subido un 12,33%. Un 12,33%, que es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Vamos a verlo en gráfico mensual, para que quede un poco claro. Mirad que aquí, que incluso se empieza con un hueco de apertura alcista, comenzó el mes de marzo, ¿eh? Y mirad, y lo tenemos, pues lo tenemos ahí arriba. Estamos en niveles de máximo histórico, como estamos viendo. Fijaros el mes que tenemos de enero, cierre positivo, febrero, cierre positivo, marzo, cierre positivo. La verdad que muy bien, está haciéndolo fantásticamente, como voy a decir, muy bien, y evidentemente es un índice alcista, no se puede negar. Por tanto, fenomenales de momento en subida libre. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Pues no tengo una bola de cristal, puede llegar, pues yo que sé, podría llegar a los 6.000 puntos, puede que el próximo lunes, pues el día 3 de abril, pues decida comenzar una corrección. ¿Qué quieres que os diga? Es que nadie puede saber lo que puede ocurrir, ¿no? En principio, viendo cómo está la cosa, habría que pensar en que van a continuar el movimiento alcista, pero como siempre digo, nunca hay que poner la mano en el fuego porque en cualquier momento se puede iniciar una corrección. Y la verdad que es que fijaros la cantidad de vela blanca que tenemos aquí. La vela blanca no necesariamente significa cierres positivos, ¿eh? Eso es también una cosa que tenéis que tener claro, pero ya nos está indicando clarísimamente cuál es la fuerza, ¿no? Y la fuerza sigue siendo que fijaros semana tras semana cómo se imponía el color blanco, y solo la semana pasada había duda en esos 5.400 puntos, que ahora mismo lo que tiene que demostrarnos es capaz de batir, ¿no? Desde luego esta semana ha dado un buen golpe bastante importante, pero como digo, esto pues en principio de momento sigue siendo la tendencia clarísimamente alcista.
y mientras no tengamos señales de giro en principio o algún tipo de patrón, algún tipo de divergencia que nos haga pensar en un inicio de una corrección, pues hay que mantener las posiciones, aquí hay que mantener las posiciones. E insisto, esto de comprar en niveles como los 5.400 puntos en nada, yo personalmente no lo haría, hombre, lo haría si voy, ¿qué os voy a decir yo? Alguna operativa de swing trading. Swing trading no son más de 5 días, ¿no? Más allá de 5 días, desde luego a mí no se me ocurriría ponerme a comprar aquí. Bueno, es que ni siquiera una operativa de swing trading. A lo mejor, con mucho, 48 horas permitiría una posición, ¿sabéis? Larga o bien corta, pero no más de eso, vamos, ni de coña. Porque desde luego yo lo que busco siempre son correcciones en las tendencias para ponerme largo. Me da igual que la tendencia sea alcista o bajista, busco las correcciones. Eso de comprar en las crestas o ponerme corto bien en una cresta o bien ponerme largo porque haga un mínimo, pues no suele ser lo mío, ¿no? Busco y aprovecho las correcciones que me permiten pues comprar a unos niveles mucho más interesantes. Así que en principio estupendamente para el nada. Vámonos para el Dow Jones Industrial. Bueno, pues el Dow Jones Industrial pues lo vemos como cerrado esta semana en 20.663 con 22 y bueno, pues ha subido un 0,32%. También comenzaba con un hueco de apertura bajista, hueco de apertura que ha sido bajista que ha sido totalmente anulado, con lo cual pues evidentemente a los bajistas que hubiera en el Dow Jones han sufrido un varapalo. No obstante, aquí sí que tenemos todavía pues bueno, pues una tendencia bajista de corto plazo. De momento lo han plantado cara esta semana y la señal de esa anulación, ese hueco, es bastante importante. Siempre son señales muy importantes cuando un hueco es anulado. Es una señal muy importante. Pero vamos a ver a confirmarlo si la semana siguiente, en la semana próxima, pues vemos pues un nuevo cierre semanal ascendente que bueno, pues cambiará muchísimo. Fijaros aquí, bueno, pues tenemos el Dow Jones de transporte. Fijaros qué buena sacudida. Le ha dado un pasote increíble. Realmente ha sido una subida bestial. No voy a decir cuánto porque la verdad que no lo he calculado, ya que sabes que el de avión de transporte no entra dentro de los índices que analizamos, simplemente que lo tengo así para más o menos comparando. Con lo cual, pues esto ha hecho pues a más de uno la ha pillado con los pantalones bajados, ¿no? Me refiero a los bajistas, ¿no? Porque la seguridad es bastante importante. Lo que con respecto al Dow Jones Industrial, pues bueno, pues como decía, pues ese cierre en positivo, un 0,32, marcando un mínimo semanal en los 20.521,67, máximo en los 20.970,04. Lleva este año una subida un 4,56, una gran cosa realmente, pero el 2016 tuvo una subida de un 13,42%, un 13,42%, una auténtica barbaridad lo que hizo el Dow Jones Industrial. Con lo cual, bueno, pues sigue estando ahí, simplemente en pequeña corrección, en el corto plazo. Vamos a ver si es capaz, como digo, me gustaría ver la semana que viene, pues algún cierre semanal ascendente y bueno, pues a lo mejor podríamos ya estar descartando la continuidad de la tendencia bajista en el corto plazo, ¿no? Aquí los problemas evidentemente han estado en los 21.000 puntos, que es el nivel que ha tenido bastantes problemas de superar el Dow Jones. Y fijaros que estuvo muy cerquita, en esta vela muy cerquita de nuestro objetivo, en esos 21.287. Todavía no podemos descartar lo que no se alcance, para nada. La zona de soporte clave que va a tener el Dow Jones Industrial está entre la zona que fue el movimiento lateral que tuvimos aquí, entre los 20.000 y 19.800, va a ser la zona de soporte importante que tiene ahora mismo pues el Dow Jones Industrial. Vámonos a Brasil con el Bovespa. Bueno, pues esta semana lo hacía también bien el Bovespa, cerrando en positivo. Vemos ahí ese cierre semanal de 64.984,07. Muy bien, ha sido una subida de un 1,77%. Estupendo. Ya la semana pasada os comentaba que esta vela que tenemos aquí, que es una vela de onda alta, es una, voy a dar un poquito más de zoom para que lo veáis mejor. Aquí lo tenemos, esa vela. Pues es una vela normalmente que nos podría estar indicando pues la finalización de una tendencia. En este caso estaríamos hablando de una corrección dentro del muy cortito plazo. Y bueno, a mí era una cosa que ya os comenté la semana pasada. Me hubiera gustado, por muy poquito, no ha conseguido lo que buscaba, que era que cerrara por encima del máximo de esta vela onda alta, que se ha quedado muy por debajo, ligeramente por debajo. Pero me hubiera gustado un poquito más para decir posiblemente que con mayor garantía la corrección de corto plazo pues habría llegado a su final. Como no se ha cumplido eso, yo todavía no descarto que pudiera haber cualquier tipo de continuidad de la tendencia bajista de corto plazo. No obstante, pues aquí habría que vigilar pues un poquito
lo que sería pues el mínimo de esta vela vela de onda alta, que bueno, justamente su mínimo podría actuar como soporte y sería los 6.200, los 62.496,17. Si se perdiera esos 62.496,17, pues continuaría la tendencia de corto plazo bajista, obviamente, pero mientras se mantenga por encima, pues hay posibilidad de irnos al alza. No hay que olvidar que evidentemente fijar cómo venía, para aquellos que no lo hayáis visto o incorporáis por primera vez a mi canal. Fijaros, era un canal bajista. Tenemos dos objetivos, tenemos un muy ambicioso, todo se ha dicho, pero bueno, lo que nos marca el análisis técnico y no voy a ser yo que diga lo contrario. Tenemos un objetivo por un segundo impulso de Fibonacci en los 71.343. Tenemos un objetivo teórico por ruptura del canal bajista en los 76.596. Y bueno, la verdad que la está haciendo muy bien. Fijaros que, bueno, pues digamos que hace apenas 2 meses estamos ahí rondando los 70.000 puntos, ya casi saboreando el objetivo, ese segundo impulso de Fibonacci, pero bueno, ahora sí que tenemos una corrección en el corto plazo que está afectando al Bovespa, pero bueno, está siendo algo normal. Realmente estos son los índices que gustan, yo más de una vez lo he dicho. ¿Por qué? Porque esto se forma con máximo, lo que sería impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Lo está haciendo muy bien. Estos son dientes de sierra y evidentemente tendencia. Esto sería fantástico para una operativa tendencial. Tendencial porque tenemos máximo ascendente, mínimo ascendente. Con lo cual, bueno, esto es para una operativa de operativa tendencial del libro ahora mismo. Con lo cual, bueno, pues de momento vamos a esperar a ver si la semana que viene hacia dónde se decanta. Si veo yo un cierre semanal por encima del máximo de la vela onda, comentado anteriormente, pues evidentemente pues casi ya podríamos decirle adiós a la corrección de corto plazo. Vámonos a Asia, donde realmente sí que la renta variable ha sufrido bastante. Bueno, aquí tenemos el Hansen, que bueno, se niega dando una señal de activación, para mi punto de vista. Para otros seguramente, ya lo comenté hace 2 semanas, se habría ya producido con esta vela que tenemos aquí. Para mí no, necesito un cierre semanal y que sea importantillo por encima de esos 24.348,41 para activar ese segundo impulso alcista de Fibonacci. Y de momento pues no ha ocurrido. Esta semana, bueno, pues teníamos ahí ese cierre semanal, los 24.136,65. Ha sido una caída de un 0,91%. Bueno, pues tampoco es que podamos decir que ahora mismo en el corto plazo tengamos una tendencia bajista, simplemente está siendo ahora mismo un tropiezo en esta zona clave, en esos 24.348, que nuevamente pues ya llevamos 3 semanitas. Primero tenemos esta vela que se frenó justamente, como vemos en ese máximo, son 24.348. La semana pasada volvía a fallar y bueno, y esta semana pues otra vez lo intentaba al alza, pero finalmente pues caía, ¿no? Pero bueno, ha sido una pequeña, como veis, una pequeña velita, no es tampoco como para echarse las manos a la cabeza, no tiene nada que ver con otras velas más significativas, como por ejemplo la que tenemos aquí, como la que tenemos ya aquí, ¿no? Que va cambiando un poquito, pero de momento también, como hemos visto, lo Vespa, este es un gráfico perfecto para operar tendencialmente, formando máximo ascendente, máximo, incluso aquí podríamos hablar de otro máximo, y mínimo, y bueno, pues de momento no tenemos otro mínimo, con lo cual tenemos un mínimo, 2, 3, tenemos 3 mínimos ascendentes, tenemos un 2, 3 máximos ascendentes, con lo cual la tendencia sigue siendo clarísimamente alcista, ¿no? Pero bueno, esta semana, como digo, pues ha tropezado, ¿no? Bueno, pues el Hansen pues se ha estado moviendo un mínimo en los 24.105,38, máximo 24.470,66. Mantiene todavía una subida este 2017 de un 9,71%, que es una pasada, la verdad. Es una auténtica pasada, con lo cual, bueno, pues de momento estamos viendo ese problemilla en esa zona, esos 24.350 puntos, y vamos a ver si finalmente se decanta por ese hacia arriba o bien, pues, y activándose en todo caso un segundo impulso de alcista de Fibonacci que nos podría llevar pues a la zona de máximo 2015, pero mientras no tengamos esa activación, pensar en volver a los máximos 2015 me parece una auténtica, yo qué sé, una auténtica locura. Personalmente lo consideraría ahora mismo, no sería tener los pies en el suelo, ¿no? Y ya sabéis que a mí me gusta ir paso a paso, con los pies pisando fuerte, porque si no, como nos dejamos llevar por las emociones, pues podemos cometer errores de posicionarnos largos pensando que se nos va a lo máximo de 2015 y que luego se dé la vuelta, ¿no? Y nos encontremos con una tendencia de corto plazo bajista y que quién sabe si a lo mejor en el medio plazo podría desarrollarse también esa tendencia bajista. De momento, como vemos, la directriz
es claramente alcista, los máximo y mínimo nos indica que la tendencia sigue siendo alcista, la media móvil que tenemos aquí de 40 semanas, que equivale a 200 en gráfico diario, es todavía alcista, el MACD nos sigue dando señal de compra, es decir, mantener posiciones largas, con lo cual pues evidentemente hoy por hoy no hay por qué pensar que bueno pues que el HASE vaya a comenzar una corrección, aunque ya hemos visto que las correcciones son normales, que solamente van a afectar a corto plazo, pero que la tendencia principal pues va a seguir manteniéndose alcista. Luego tenemos aquí ya el Nikkei, aquí en Japón. Bueno, pues nos vamos aquí a Japón, que bueno, ya sabes que me gusta mucho Japón, pero bueno, esta semana pues es que esto no levantan cabeza, no levantan cabeza, ¿no? Mirar que llevamos ya meses de un aburrimiento total, porque esto sí es un aburrimiento, este Nikkei, ahí moviéndose en un tramo bastante corto, ¿no? Y verdaderamente es que tampoco es que sea realmente merezca mucha pena. Llevan bastantes meses en ese movimiento lateral que como vemos, y esta semana pues sí, ya teníamos una pequeña rupturita, tampoco es significativa, tampoco es que nos merezca mucho la pena posicionarnos cortos buscando el objetivo teórico, como dije ya el alcista, es que el alcista posicionarnos largo para buscar el objetivo por ruptura de movimiento lateral no nos merecía la pena, porque si tenemos una vela medio en condiciones, vamos a alcanzar ese objetivo en una semana. Luego si tenemos pues claro estas velitas de con poquita volatilidad que apenas se ha movido esta semana, bueno pues sí hemos tenido con esa pérdida de un 1,83% que ha cerrado, pero tampoco está moviendo una caída por debajo del soporte importante, ¿no? Para mí sí, pues evidentemente si se perdiera un mínimo de esta pota que tenemos aquí podríamos considerarla martillo. Yo en todo caso la consideraría, también podríamos darlo por bueno como hombre colgado, aunque ni una ni otra me vale porque está dentro de un movimiento lateral. Bueno, pues a lo mejor la cosa cambiaría, pero mientras no se pierda el mismo de esta vela, es decir, en concreto vamos a ver, los 18.650 puntos, pues tampoco hay que pensar que esto se vaya ahí a la zona clave que tiene soporte clave, que sería esos 17.626 puntos. No obstante, realmente es que el Nikkei está muy flojo, muy flojo. Y bueno, pues prueba de ello es que, bueno, con la caída de este 1,83% esta semana, pues este 2017, de todos nuestros índices que estamos analizando, el único está negativo, con un 1,07%. Pero bueno, aquí es que no espabila. Mirad que tuvo una buena reacción, la verdad que vino muy bien. Con la victoria de Donald Trump se nos fue hacia arriba. Teníamos ese objetivo que seguimos teniendo en esos 20.391 puntos, que es el movimiento que teníamos aquí inmerso del Nikkei, pero bueno, de momento pues como que está costando trabajo y bueno, podríamos ver una vuelta. Fijaros que en su momento pensamos cuando estaba haciendo, bueno, os comenté la posibilidad de lo que sería un throwback, que sería una vuelta tanto a la antigua resistencia, que ahora debería actuar como soporte. Sin embargo, bueno, pues decidió moverse ese movimiento lateral, con lo cual, bueno, pues ahora mismo tampoco que nadie se crea que esto se va a venir abajo. Vamos a ver, como digo, si se pierde el mínimo esta pauta, pues sí, posiblemente ganaría mucho entero la posibilidad de una vuelta a los 17.626 puntos. Pero de momento es simplemente un tropiezo lo que ha tenido el Nikkei. Vámonos ya a Europa, vámonos con el DAX Performance alemán, que bueno, madre mía, 12.312,87. 12.312,87. Ha cerrado prácticamente el máximo de la semana, que han sido los 12.313,29, mínimo semanal 11.916,07. Increíble. Comenzó con un hueco bajista. Aquí tuvo la apertura. Pensad que este es el cierre, esta vela. Y comenzamos aquí debajo. Debajo incluso de los 12.000 puntos. Debajo de los 12.000 con hueco bajista. Y se fue arriba. Ya, como mencionaba, el DAX, por lógica, tenía que ir ¿a dónde? Máximo histórico. 12.386, que es el máximo histórico del DAX. Máximo histórico. Y evidentemente, pues han querido darme la razón al mercado. Y aquí lo tenemos, ya ahí rozando ese nivel. ¿Qué le iba a decir? Con una subida fantástica de un 2,06% al alza. Estupendo, estupendo. Maravilloso, ¿qué os puedo decir? La verdad que fenomenal. Fijaros que los 12.000 puntos es el punto clave que ahora mismo el DAX le está costando bastante trabajo mantener. Comenzando esta semana, como decía, por debajo de los 12.000 con ese hueco de apertura bajista, sin embargo yéndose hacia arriba. La verdad que muy fuerte, increíble, bestial lo que está haciendo el DAX. Y evidentemente, pues si yo cojo el gráfico mensual, voy a ver que cambie esto para que vea un poquito mejor. Bueno, fijar que todo comienza en 2016 con el mínimo de 2016, 8.697, y estamos en los 12.312. Es decir, a un pasito ya
a un pasito de poder no solamente igualar el máximo histórico de 2015, sino incluso de superarlo. Estupendo. Fijaros que en gráfico mensual tenemos por el MACD tenemos una señal de compra, pero esto es una barbaridad. ¿Quién puede decir que esto es una tendencia bajista? Nadie, ni en el largo, que es un gráfico mensual, ni en el medio plazo. Vamos a ver el diario. Para que lo vean mejor. Ni en el corto plazo. Hay señales de que estemos ante una tendencia bajista. Aquí es que, ya os digo, es totalmente alcista. Miremos como lo queramos mirar. Largo, medio, corto plazo. Evidentemente, como ya sabéis, todos los gráficos los analizamos siempre en gráfico semanal. Para aquellos los que no lo sabéis, se analiza en gráfico semanal. Lo que pasa que, bueno, como teníamos ese cierre mensual, pues ya también quería que lo vierais. El de los blue chip lo puse en escala logarítmica, pero la verdad que no me apetecía mucho tampoco ahora ponerme a trabajar, porque la verdad que este vídeo lo quiero hacer rapidito, porque tengo otras cosas pendientes que hacer. Bueno, y si ponerme a hacer gráficos mensuales, pues la verdad que no me apetecía ahora mismo. Con lo cual, bueno, pues lo hemos estado viendo en escala aritmética también esos gráficos mensuales, pero la tendencia pues sigue siendo clarísimamente alcista. Les da. Vámonos al FTSE, que bueno, antes de dejarlo, pues lleva un 7,25% de subida hasta 2017, y además hay que añadirle el 6,87% del 2016, que es una barbaridad, porque claro, el IBEX está desbocado, el IBEX está pues por encima del 11%, en concreto tiene un 11,88% el IBEX, ¿quién le iba a decir, no? Este 2017, pero es que 2016 terminó perdiendo 2 puntos, con lo cual pues verdaderamente si nos ponemos a comparar el plazo 2016-2017, pues el DAX está por encima, ¿no? Lógicamente. Muy fuerte el DAX, la verdad que muy bien. Vámonos al FTSE, ya para ir concluyendo. Bueno, pues aquí tenemos al FTSE. Bueno, la verdad que dio un susto bastante importante la sesión del viernes. Bueno, aquí lo tenemos. Esta es una vela. Me vais a permitir un poquito darle zoom. No me gusta tanto. No, a ver, un poquito. Es que no me queda muy bien. A ver. Ahora. Mirad, esto es una vela de onda alta. Normalmente son velas de indecisión. Bueno, a mí como me gusta realmente es cuando aparece bien en un máximo, creando un nuevo máximo de una tendencia alcista, cuando aparece tras una tendencia bajista, siendo el mínimo, siendo la vela última de ese movimiento bajista, pues tiene mucha posibilidad de ser una vela de cambio de tendencia, de posible cambio de tendencia, ¿no? Pero en estas circunstancias, pues bueno, lo único que estamos viendo es una vera indecisión. Ya la semana pasada, fijaros que bueno, pues había el sustito. Realmente el gran problema que estaba teniendo el FTSE era la clave, estaban los 7.400 puntos. Había estado dudando bastante y bueno, pues llevaba 4 semanas que no era capaz de, bueno, pues de doblegarlo como tiene que ser. Y ya la semana pasada pues había ese miedo. Bueno, ya es que la semana pasada ya empezamos con el miedo de la desconexión, de esa desconexión con la Unión Europea, y evidentemente, pues como decía al comienzo de este vídeo, pues ya más de uno pues que le está viendo la oreja al lobo y bueno, puede suceder cualquier cosa. Yo de los ingleses no me fío nada, sinceramente. ¿Cuántos hubieran pensado que tras la victoria del Brexit íbamos a ver al FTSE 100 en máximo histórico? Nadie, nadie. Bueno, pues aquí está. Sé que estamos a 7.322, pero es que la semana pasada pues estaba ahí. Está en máximo, está en subida libre. ¿Qué queréis que os diga? ¿Quién lo iba a decir? Nadie. Esto nadie lo esperaba. Bueno, a lo mejor alguno, porque alguno tiene que acertar, ¿no? Pero esto nadie, es que ni analista ni medio de comunicación, nadie apostaba por la renta variable británica. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y esta semana pues había ese, digamos, un pequeño tropiezo, lo vamos a ver en gráfico diario, ha perdido semanalmente un 0,19%, no es nada con lo que podía haber sido realmente. Y eso que bueno, que hubo bastante movimiento. Fijaros que las mechas superior y la inferior pues prácticamente son iguales. Esto es lo que nos está mostrando, pues bueno, esa volatilidad que había arriba abajo, con ganas de los alcistas de continuar la fiesta e irse a por los 7.400, darle una patada en el culo, irse hacia los 7.771 puntos, que era ese objetivo, pues ese segundo impulso de alcista de Fibonacci, que ya os decía la semana pasada que ya para mí bien se podía alcanzar esos 7.771, pero a mí ya sinceramente esto ya no tiene valor. Si lo alcanza, bueno, pues puede alcanzarlo, pero realmente ya para mí hay duda. Para mí ya hay duda en este arranque y no, quizá no me merezca la pena, ¿no? Pero
podría irse a los 7.771, llegar a incluso a los 7.800 puntos, ¿eh? Esto no se puede descartar, pero ya no está como me gusta, ¿no? Porque debería haber habido un arranque más vertical, no ponerse a dudar aquí, digamos, entre los 7.400, pero bueno, que ha actuado, como hemos visto también en el Standard Poor's, o en nada, los 400 puntos ha sido un nivel clave para ello y también lo está haciendo el FTSE 100. Pero que de los británicos no te puedes fiar ni un pelo, porque esto en cualquier momento se ponen a tirar al alza y sería una pasada, ¿no? Pero bueno, no obstante, pues de momento bien, vamos a seguir confiando en ello, a ver lo que hace. Me gustaría aquí, evidentemente, ya esta vela de onda alta la hemos visto en otro índice, pues me gustaría que, a ver, ser posible, la próxima semana tuviéramos un cierre de semana por encima del máximo, que sería en concreto por encima de los 7.384,80, y eso pues evidentemente daría un golpe en la mesa a los alcistas muy importante, con lo cual los bajistas tendrían que pensar ya definitivamente en cerrar posiciones a aquellos que hayan decidido pensar que, bueno, que a lo mejor ya como ha vuelto a marcar un máximo, y como hay muchos que cuando se marca un máximo abren corto y viceversa, cuando se, por ejemplo, estamos en una tendencia bajista o en una corrección y se crea un nuevo mínimo, pues hay quien decide poner a abrir posición larga, ¿no? Normalmente, como ya os digo, es que muchos hablan de análisis técnico, pero luego hacen lo que le da la gana, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo puedo entenderlo por alguien que me argumente, me estoy poniendo corto porque estoy utilizando un patrón de vela japonesa, ¿vale? Pues hay un argumento. O me dice, tengo un patrón de velas japonesas, tengo divergencia que viene confirmada no por uno, aunque con uno podría valer. Patrón más confirmación en un oscilador, perfecto, podría ser ya un argumento de peso. Que viene encima confirmado por dos osciladores, de putísima madre, de putísima madre. Pero que no se puede decir es que porque haga un máximo, pues bueno, aquí hace un máximo. Vale, ahora me pongo corto. ¿Y qué? ¿Qué es lo que consigo? ¿Qué es lo que consigo? Nada. Se va arriba. Aquí crea otro nuevo máximo. ¿Qué hago? ¿Me pongo corto? Bueno, pequeña sacudida abajo. ¿Me merece la pena? Pues no sé, a lo mejor que va a cortito plazo sí, pero como estamos pensando realmente en comernos la tarta, no vamos a ir pensando en el corto plazo, vamos a ir pensando en el medio plazo, ¿no? O pienso yo, hombre, a lo mejor los que van a cortito plazo, a lo mejor algunos están pensando que con 40 puntos es suficiente, pero posiblemente el que se está arriesgando a posicionarse corto, teniendo la tendencia en su contra, no está pensando en 40 puntos, está pensando en un premio de 400, 1000 o 2000 puntos. Eso es la tarta. Eso es la tarta, pero no desde luego ponerse aquí para unos puntillos de nada, ¿no? Aquí se crea otro máximo. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos cortos? Pues bueno, pues nos hubiera durado la alegría muy poquito. Entonces, por eso hay que tener siempre mucho cuidado. Hay que basarse siempre en argumentos. Eso de que una cresta, no. A mí no me vale. Ha hecho un máximo. Ya por eso me pongo corto. No. Tú me dices, Diego, me pongo corto, me he puesto corto porque he visto ese patrón de vela japonesa o porque hay un patrón armónico, el patrón armónico ABCD que muchas veces tú mencionas, y bueno, pues resulta que yo aquí voy a aprovechar, ya que llega al punto D, para ponerme corto. Pues digo, ole tus huevos, ¿no? Tienes una estrategia, pero eso de porque se crea un máximo ya me pongo corto, o porque ya estamos haciendo un nuevo mínimo me pongo largo en una tendencia bajista, pues no es argumento verdaderamente, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Así que en principio, bueno, pues ahí lo tenemos, ese gráfico semanal del FTSE, como decía, terminando en tablas. Esta subida anual está siendo simple, muy poquita cosa, un 2,52%, pero es que no hay que olvidar que el 2016 subió un 14,43%, que fue el segundo índice que más subió de los que analizamos. Bueno, pues aquí, a ver, para que lo veáis mejor. A ver, aquí está. Mira los mínimos que tenía el 2016, 5.500 puntos. Estamos en 7.322 puntos. Muy bonito, la verdad, ¿eh? Genial, ¿eh? Mirad lo que hubiera ocurrido. Mira, aquí tenemos una estrella fugaz, muy parecida a la que podríamos tener aquí. No me gusta mucho porque tiene un cuerpo pues un poquito grande. Pero bueno, incluso se podría aceptar como animal de compañía, ¿no? Como suele decir en muchas ocasiones. Pero aquí sí que tendríamos una estrella fugaz de la guapa. Esto es una estrella fugaz de la guapa. Necesita una estrella fugaz una confirmación. La confirmación necesita que haya una vela a continuación que cierre por debajo del mínimo del martillo. Bueno, de la estrella fugaz, perdón. De la estrella fugaz. Aquí lo cumple. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que se va hacia arriba. Que se va hacia arriba. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Las velas japonesas están muy bien, están fantásticas, son, yo lo he dicho, incluso
hay señales muy potentes, muy buenas, incluso en gráficos mensuales como este, pero a veces también falla. Y algunas pautas fallan más que otras. A mí una pauta con una estrella fugaz no es un argumento de mucho valor. Y en gráfico mensual, vamos, ni loco me pondría yo. Eso sí, que como aciertes, da el pelotazo del año, ¿no? Puede dar el pelotazo del año, o a lo mejor puede dar el pelotazo de tu vida realmente, ¿no? Pero yo esto lo prefiero para el intradía o un swing trading, porque vamos, no me arriesgaría yo mucho. O me dice otro tipo de patrones, de dos velas, por ejemplo, una envolvente bajista, y le haría muchísimo más caso, ¿no? O un patrón de tres velas, no, sería increíble, ¿no? Pues por ejemplo, un doji estrella del atardecer, que es una pauta de giro bajista, eso sería bestial, eso sería bestial. Eso sí que a lo mejor ahí ya me lo pensaba yo, incluso abrir posición corta en un gráfico mensual. Pero si no, realmente podemos cometer muchos errores, ¿eh? Fijaros cómo esta vez, por ejemplo, en gráfico mensual, mira la mecha larga, ¿eh? Las mechas son muy importantes en la bala japonesa. Normalmente no somos muy conscientes, hablamos de pauta y demás, pero no nos fijamos en lo esencial. Y son siempre las sombras. A mí la sombra o las mechas, como también se les conoce, a mí me gustan muchísimo. Fijaros cómo la mecha de esta vela es la que realmente, fijaros, hace de resistencia. ¿Veis? Hace de resistencia. Aquí tenemos una pequeña ruptura, es una dilatación, una falsa trampa alcista y abajo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado aquí. Como digo, si alguno piensa que tenemos una confirmación, podremos tener una confirmación, pues haría falta pues tener un cierre por debajo del mínimo de la vela mensual. Y entonces, bueno, pues abrir. Pero ya os digo, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las pautas de una vela, como puede ser una estrella fugaz o puede ser un martillo, ¿no? Que los martillos, hay gente que tiene obsesión con ellos, y yo, que como muchos de los que me seguís sabéis, que opero en intradía muchísimo, fallan más que una escopeta de caza. Hay que tener muchísimo cuidado. De caza, digo yo. De feria, una escopeta de feria. Las cazas no, las cazas son muy buenas, ¿no? Me parece que hubo una época que fue cazador y tenía una escopeta, pues, le costó un dineral. Yo casi caigo desmayado cuando me enteré de lo que había costado. Y la cuestión es que luego la utilizó poco, porque a él la verdad es que nunca le gustó la caza, ¿no? Ahora se ha hecho pescador y la verdad que es un crack. Pero es que la caza, en eso de irse de caza a la escopetica, nunca le hizo gracia. Pero bueno, que son carillas las escopetillas, si te compra una buena, ¿no? Así que de momento, pues bueno, pues esto es lo que tenemos. En general, bueno, las tendencias siguen siendo clarísimamente alcistas, con lo cual pues no hay por qué ponerse incómodo. Hemos visto en algunos que sí, que evidentemente sigue estando en el corto plazo hay corrección, pero en términos generales los índices que hemos analizado están clarísimamente alcistas y necesitamos argumentos. Cuando tengamos argumentos, pues seré yo el primero que os dirá, oye, pues ahora podría ser que tuviéramos, en principio, como siempre digo, una tendencia de corto plazo bajista. Que las tendencias bajistas son necesarias, pero claro, una tendencia de corto plazo bajista, y otra cosa es que hablemos de una tendencia de corto plazo de medio, que diga, una tendencia bajista de medio plazo. Una de medio plazo, eso ya tiene un calado, eso ya, bueno, esto es una tendencia de medio plazo bajista. Estos son palabras mayores. Esto es un juego de niños. Esto es un juego de niños. Esto es un juego de niños. Vamos a tenerlo claro. Esto ya es hoy. Esto es sueño dorado, ¿no? Esta sería la típica tendencia que a mí me gusta. Esta es la que me gusta a mí. Pero como digo, cuando aparezcan los bajistas, ya nos enteraremos, ¿eh? Ya nos enteraremos. Pero, como vemos, aquí tuvimos, fijaros qué gran caída. Tuvimos esta vela bestial, ¿eh? Esta vela es bestial, ¿eh? Esta vela más de uno, vamos, aquí tuvo que entrar a saco, corto, y mira, se dio la vuelta. Hay que tener mucha precaución, ¿eh? Siempre precaución, ¿no? Y como insisto una y otra vez, hay que operar a favor de la tendencia, pero también con los consejillos que yo voy dando. Que hagamos un nuevo máximo, no se ocurra abrir posición larga. ¿Que hemos perdido el tren? Vale, pues hemos perdido el tren. Si hay muchísimos trenes más, hay muchísimos trenes. Vamos a aprovechar en todo caso las correcciones, y en las correcciones vamos a ponernos a favor de la tendencia principal. Y las tendencias principales que hemos estado viendo, pues en todos los índices que estamos analizando, es alcista. Y eso es lo que vamos a hacer, aprovechar. Es mucho mejor ponernos largos a favor de una tendencia que, como estamos viendo, son alcistas, más que ponernos cortos. Porque evidentemente, como digo, insisto, hay que ir paso a paso. Primero tiene que afectar el muy corto plazo.
esa tendencia bajista. Después tiene que afectar realmente al corto plazo y luego ya el gran pastel. Esto es un gran pastel. Pensar aquí que estaríamos sobre los 7.100 puntos, 5.500. Es que esto sí que es una tarta buena de comerse. Esto sí que gusta. Esto pues sería el primero que diría, fantástico, hay que ponerse corto. Pero cuando llegue el momento, cuando llegue. De momento la tendencia alcista y evidentemente no hay por qué ponernos a asustarnos. Y demasiado porque rompió aquí la zona esta que movemos de resistencia tan importante, como ya estamos viendo, tan importante como ha sido. Y no ha sido, no hemos visto debilidad día tanto esa zona, esa 1780, esa 1874. Con lo cual son muestras, son síntomas de la fortaleza que pueda tener una tendencia. Y evidentemente, pues mientras no veamos señales, aquí yo en su día incluso pensé con la posibilidad, podría estar haciendo hombro, cabeza, y cuando empezó a subir, un hombro derecho, es decir, hombro, cabeza, hombro, un patrón de giro bajista. Sin embargo, pues no lo hizo y se fue arriba. Siempre hay que tener cuidado porque, claro, muchas veces cuando vemos un máximo, a continuación, luego a muy cortito plazo vemos otro máximo, pues claro, tenemos siempre la impresión, hombro, cabeza, posible hombro, interrogante. El hombro derecho siempre es un interrogante, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo porque lo había hecho muy bien, porque fijaros que prácticamente los mínimos están muy juntitos, con lo cual aquí sí que habría posibilidad de haberse formado ese hombro, cabeza, hombro, pero finalmente pues no sucedió, con lo cual, bueno, pues se fue hacia arriba y evidentemente ha sido una subida bastante importante y tampoco, bueno, pues vamos ahora a asustarnos por cualquier cosa, ¿no? Que como digo, se puede fallar un día, se puede fallar una semana, o podemos entrar bajistas en muy corto plazo, pero esto no afecta para nada a la tendencia principal, que es clarísimamente alcista en todos los índices que hemos analizado, como he dicho ya anteriormente. Así que bueno, esto ha sido todo y bueno, pues nos vemos próximamente en otro vídeo. Así que un abrazo y chao.